Familia, nosotros estamos estudiando desde el domingo pasado las ordenanzas. Nosotros hace 8 días dijimos que la iglesia cristiana evangélica tiene dos ordenanzas y es el bautismo y la Santa Cena. Nosotros hace 8 días, y voy a tratar de recordar algo que hablamos hace 8 días, es por qué es una ordenanza. ¿Por qué es una ordenanza? Yo daba 3 respuestas a esa pregunta. Número 1, nosotros entendemos que es una ordenanza porque fue instituida directamente por Jesús. Y se los he dicho, eso es más que suficiente para que usted y yo hagamos caso a lo que el Señor ha dicho. Mire lo que dice Lucas, hoy que vamos a hablar de la Santa Cena, capítulo 22, versos 17 al 20, va a aparecer en pantalla. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. ¿Qué dice? Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Así que nosotros entendemos a través de las Escrituras que es una ordenanza porque fue instituida directamente por Jesús. Lo segundo que nosotros vemos en la palabra es que esta ordenanza, lo que Jesús había dicho, tuvo una continuidad en la iglesia. Y hoy en especial, vaya buscando este pasaje, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 34, porque hoy vamos a estar estudiando estos versículos. Hoy vamos a ver cómo una iglesia vivía la ordenanza del Señor y sobre todo la ordenanza de la Santa Cena. Así que vaya buscando Primera de Corintios capítulo 11, versos del 17 al 34. Ese es nuestro texto de predicación hoy. Pero no olviden que para poder lograr entender mucho de lo que son las ordenanzas, en especial hoy la Santa Cena, yo debo hacer un recorrido por las Escrituras. Muchos de los versículos van a aparecer en pantalla, pero en especial vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 11, versos 17 al 34. Otra de las respuestas que dimos acerca de por qué es una ordenanza es que es una señal, una señal. Y poníamos como ejemplo, usted recuerda el anillo. ¿Qué representa ese anillo en mi dedo? ¿Cómo? Que le pertenezco a doña Melisa Ruiz Flores. Así de sencillito. Y decíamos, y me encanta pensar en esto porque cuando nosotros los hombres y las mujeres estamos llegando al altar, nosotros lo que estamos diciendo es que estamos muriendo a todas las mujeres de este mundo y las mujeres están muriendo a todos los hombres de este mundo y están viviendo solamente para uno, que es tu esposo y tu esposa. Y decíamos que cuando alguien le tira por ahí los carros o le tira un piropito a los hombres y dice: ay, cómo estás de bonito, con otras intenciones, los hombres podríamos decir tranquilamente: le estás hablando a un muerto, porque yo me morí para todas las mujeres y vivo solamente para una. Ahí es cuando las esposas codean a los maridos, como que sí escucho. Siguiente, esta señal, lo que es bautismo y Santa Cena, van a representar para nosotros el perdón de los pecados. Van a representar para nosotros que la obra de Cristo Jesús que hizo a favor nuestro es suficiente para que usted y yo digamos: le pertenecemos a Cristo Jesús. Eso representa el bautismo y la Santa Cena. Pero déjeme dar una introducción para lograr entender mucho acerca de la Santa Cena. En la Santa Cena usted siempre va a encontrar dos elementos. Un elemento es el vino y el otro elemento es el pan. Pero ahora nosotros tenemos que lograr entender desde el Antiguo Testamento que Dios siempre le ha pedido a su pueblo que tenga recordatorios de la obra que Él hizo. ¿Cuántos de aquí celebran los cumpleaños? De todos, eso es muy bonito. No falta el que diga: no, pastor, yo no lo celebro. Ay, hombre. Mire, todos nosotros tenemos recordatorios de cosas. Mire, por ejemplo, si usted llega a mi casa, usted va a encontrar en mi alcoba la foto de mi matrimonio.
Eso es un recordatorio de aquel día en que yo y mi esposa dimos ese paso de obediencia. Pero hay muchos recordatorios. Usted quizás tiene en su casa fotos del día que se bautizó como un recordatorio a ese paso de obediencia, porque Dios siempre ha pedido a su pueblo que le recordemos. Y un ejemplo claro del recordatorio es la Pascua. Ahorita cuando inició el servicio, el pastor Jairo leía Éxodo capítulo 12, donde Dios le está pidiendo al pueblo de Israel que recuerden lo que Él hizo por ellos al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Mira lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 25 al 27, va a salir en pantalla. Cuando entren a la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. ¿Cuál ceremonia? La Pascua, la cual consistía en coger un corderito, sacrificarlo como un recordatorio de lo que Dios había hecho con ellos al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Dice el versículo 26, y cuando sus hijos, escúcheme bien esto, cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, responderán lo siguiente. Y mire la respuesta. Este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas, ¿qué hicieron? Se inclinaron y adoraron al Señor. Familia, estos símbolos del pan y del vino nos muestran que Dios desde el Antiguo Testamento le ha pedido a su pueblo que le recordemos. El símbolo para ellos era la Pascua, el Cordero. Y vamos a hacer buen uso de la imaginación con lo siguiente. Imaginémonos una familia israelita, una familia donde está compuesta por papá, mamá y pongamos que tienen dos hijos. Esos hijos, los que somos padres, entendemos que los hijos después de los 3, 4 años preguntan por todo. ¿Sí o no? Usted va a hacer cualquier cosa y el hijo le dice, ¿por qué, papá? Usted va a ir a tal parte, ¿por qué, papá? Entonces, imagínese un hogar israelita con papá, mamá y 2 hijos. Imagínese que el hijo le pregunta a su papá, papá, ¿por qué nosotros celebramos la Pascua? ¿Por qué nosotros tenemos que sacrificar un corderito? ¿Por qué tenemos que consumirlo todo? Y ojo con esto, la respuesta de un padre, de este padre de familia, de un hogar israelita, podría tener 3 respuestas. Este padre podría decirle a su hijo, hijo, porque yo lo digo y punto. Como pasa muchas veces en las familias cristianas, ¿no? Como que, papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Porque yo lo digo y punto. Y no hay una explicación. Pero este padre israelita podría también ser muy legalista y decirle, no, porque tenemos que obedecerle a Dios, porque si no Dios nos va a exterminar. Es una otra respuesta que puede dar el padre israelita a su hijo por celebrar la Pascua. Pero yo quiero que usted mire la respuesta de un padre israelita, lo que tendría que decirle a su hijo cuando le preguntara por qué celebramos la Pascua. Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 25 dice lo siguiente: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, la respuesta es esta: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de su fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios contra de Egipto, el faraón y toda la familia. Verso 23, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que daría. Así que este padre israelita no le está diciendo a su hijo porque lo haces y punto. Ese padre israelita está recordándole a sus hijos que la Pascua que ellos celebran tiene un recordatorio de cuando Dios con mano poderosa los sacó de Egipto mostrando su poder. Así que familia, yo quiero que usted entienda esto, porque nosotros muchas veces cuando venimos a la iglesia,
Cuando celebramos las ordenanzas, cuando nos preguntan por qué hacemos lo que hacemos, quizás no tenemos respuestas bíblicas. Y nosotros por eso queríamos dar esta serie o miniserie de las ordenanzas. Porque nosotros tenemos que explicar el porqué de las cosas que hacemos. Mire, este padre israelita lo que estaba haciendo con sus hijos era decirles y contarles la historia de la salvación. Este padre israelita lo que le decía a sus hijos es: mire, Dios es poderoso, nosotros no merecíamos salir de la esclavitud, pero Dios en un acto de su amor nos mostró su poder y nos sacó de la esclavitud de Egipto. Así que nosotros entendemos por el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel entendía muy pero muy bien por qué llevaban la Pascua. Y mis hermanos, nosotros por la revelación completa de las Escrituras entendemos que Dios nos ha dado un mejor cordero. Usted recordará las palabras de Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo y dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mis hermanos, nosotros tenemos delante de nosotros, cuando vemos la Santa Cena, lo que Cristo hizo a favor nuestro. Cristo es el Cordero que fue a la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso, cuando alguien dice que está buscando una iglesia que canten bonito, que tengan programas extraordinarios, que hagan cosas muy pero muy chéveres, mis hermanos, nosotros estamos perdiendo de vista el propósito original por el cual nos reunimos. Tú y yo no venimos a la iglesia porque canten bonito, porque canten como los ángeles. Es bien, hace parte de nuestro programa, pero lo más importante para ti y para mí es que Cristo sea predicado. ¿Amén o no? Porque, mis hermanos, a veces nosotros podemos caminar en el cristianismo sin entender una cantidad de cosas. Y eso es lo que Primera de Corintios capítulo 11, versículo 34 nos va a enseñar. Nos va a enseñar que de la misma manera que la cena pascual para los judíos celebraba la liberación de Egipto, la cena del Señor, el pan y el vino, nos van a recordar un acto histórico donde Dios, a través de la persona de Cristo Jesús, nos trajo libertad de todos nuestros pecados, y ahora podemos decir que le pertenecemos a Cristo y que somos perdonados. Así que yo quiero invitarle que pueda ver este bosquejo de Primera de Corintios capítulo 11, verso 17 al 34, y que a través de este bosquejo usted y yo podamos estudiar este texto y poder responder algunas preguntas. El bosquejo va a aparecer en pantalla. Esta es mi propuesta esta mañana para poder estudiar Primera de Corintios capítulo 11, versos del 17 al 34. Lo primero que vamos a hacer es responder a una pregunta: el problema en la iglesia de Corinto. El segundo punto es el recordatorio de la Santa Cena. Un tercer punto, para todos los que nos preguntan sobre quiénes participan de la Cena del Señor. Un cuarto punto, que son conclusiones de nuestro sermón. Y quinto punto, aplicaciones. Así que vamos a ir leyendo Primera de Corintios, teniendo en mente esto, que es muy importante entender por qué usted y yo practicamos las ordenanzas, en especial la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 17 al 34. Vamos a leer primero, para responder a la primera pregunta, el problema de la iglesia en Corinto. Así que ubíquese ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17. Dice lo siguiente: al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor,
porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras que otros se ¿qué? O sea, es como una iglesia delicadita, ¿no? Versículo 22, y me encanta esto porque Pablo va a decirles, ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Y míreme acá, porque quiero explicar el problema de este texto. La iglesia de Corinto está compuesta por muchos ciudadanos, ciudadanos judíos, ciudadanos griegos, ciudadanos romanos. Y la ciudad de Corinto tiene una particularidad, y es que es una ciudad que tiene mucho comercio. Así que la iglesia de Corinto tiene gente muy pudiente. Para la época de nuestro texto, nosotros encontramos que también había esclavos y jornaleros. Y lo que está haciendo esta iglesia es reunirse. Ustedes recordarán en Hechos, Lucas nos cuenta que la iglesia primitiva, después del Pentecostés, ¿qué hacían ellos? Se reunían para celebrar la Santa Cena y para comer juntos. Eso nosotros le llamamos un ágape. Así que, ¿qué hacía la iglesia de Corinto? Se reunía y parecía que la gente más pudiente llevaba muy, pero muy buena comida. ¿Qué comida podían llevar? Una bandejita paisa con su chicharroncito, una changua por acá. Pero miren lo que estaba pasando. Como era gente pudiente, algunos de estos hombres pudientes y algunas mujeres no les gustaba mucho mezclarse con los esclavos. Y lo que Pablo está diciendo es que llegaban con la comida, celebraban, pero solamente un grupito, y menospreciaban a los pobres. Y mis hermanos, eso no representa el evangelio. Así que lo que Pablo está diciéndoles es, ustedes, el problema no es la comida. El problema de la iglesia en Corinto era el egoísmo de su corazón, que no eran capaces de mirar a los hermanos que Cristo había redimido y compartir con ellos. Y mis hermanos, nosotros no podemos irnos muy lejos de este texto, porque quizás nosotros no tenemos problemas en hacer ágapes, no tenemos problemas en compartir y hacer grandes fiestas, pero a veces nosotros sí tenemos problemas con ciertos hermanos de la iglesia. Y a veces vemos al hermano de la iglesia y en vez de saludarlo cerramos nuestros ojos y decimos, te alabaré, con tal de no saludarlo. Egoísmo del corazón. Quizás a veces decimos, ore por la persona que está a su lado, y usted sabe que el que está a su lado, usted tuvo un problema con él, y usted dice, ay no, mejor no voy a orar. Ese es el problema de la iglesia en Corinto, que se reunían, un grupo especial, menospreciaban a los pobres, había egoísmo en su corazón, y lo que Pablo está diciéndoles es, esa no es la iglesia de Cristo. Pero hagamos buen uso de la imaginación. ¿Usted cómo se logra imaginar el testimonio de esta iglesia? Si yo les dijera a ustedes, hermanos, hay una iglesia donde la gente se reúne y se menosprecian los unos a los otros, ¿usted qué pensaría? ¿Cómo sería el testimonio de esa iglesia? Uno diría, yo ya no quiero ir. Mis hermanos, para el tiempo en que Pablo escribe, algunos hombres de la región habían visto esta iglesia y se habían unido a ella porque ellos pensaban como que aquí es normal. Ellos hacen lo mismo que hacemos nosotros. O sea que el testimonio de la iglesia en Corinto era un mal testimonio. Pregunta, todos nosotros ahorita vamos a tener que salir de este lugar y vamos a empezar a vivir lo que es la iglesia. Muchos de ustedes mañana tendrán que volver a sus trabajos, buenos o malos son los trabajos que el Señor nos ha dado, a sus estudios. Y mi pregunta es esta: ¿tú das testimonio de tu fe donde Dios te ha puesto? O quizás hay muchas personas que dicen, usted es cristiano. Y déjeme contarle esta historia porque me pasó. Dios, en un acto de amor y de misericordia, me salvó en un lugar que usted no pensaría, y fue en un bar de la ciudad de Medellín. Yo trabajaba en un bar de mesero.
En ese bar de meseros yo tuve la oportunidad de conocer del Señor. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a caminar en el Señor, yo iba los domingos en la mañana a la iglesia. Y yo veía a la gente levantar sus manos, cantar, ángeles cantando, así como ustedes. Y yo a las 5 de la tarde tenía que ir al bar a servir de mesero. Y mis hermanos, muchas veces, tipo 9, 10 de la noche, tenía que ver llegar a gente que en la mañana tenía sus manos levantadas, cantando al Señor, alabando al Señor, y llegaban al bar y decían: sírvame botellita y aguardiente, tapa roja, porque no había tapa azul como hoy en día, pero sírvame. Y yo, comenzando en el cristianismo, miraba eso y yo decía: uy, eso no es testimonio. Pero déjeme contarle una en especial. Sábado llega un líder de esta comunidad y llega y no pide mediecita, pide: tráigame una garrafita de aguardiente. Otro lo estaba atendiendo, pero yo me quedé impresionado mirando y yo decía: ese es el testimonio de la iglesia de Cristo. 3 de la mañana que el negocio se cierra, el hombre está borrachísimo, llevado, como diríamos los paisas. Y yo, en una mala actitud, yo fui y me le aparecí. Yo le dije: ¿qué más, mi hermano? Él se puso de todos los colores. Y era como que: uy, qué pena. Y yo: no, tranquilo, tranquilo. Me estaba tratando de explicar lo que estaba haciendo. ¿Y saben qué termina haciendo? Me mira y me dice: Andrés, yo no sé cómo, pero de parte del Señor quiero profetizarte. Mis hermanos, en la iglesia de Corinto había un problema. Y era que los que estaban participando de la Santa Cena no estaban dando testimonio de lo que es realmente la Cena del Señor. No estaban dando testimonio de lo que nosotros, los que nos hemos convertido a la obra de Cristo, podemos decir: Cristo es mi Señor. Y por eso Pablo, en los versículos 23 hasta el versículo 26, les va a recordar a la iglesia en Corinto de qué se trata la cena del Señor. Dice el versículo 23: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Así que estos versículos nos van a introducir a nuestro segundo punto: el recordatorio de la Santa Cena. No pierda de vista esto. Una introducción: Dios desde el Antiguo Testamento le ha pedido a su pueblo que lo recuerden a través de símbolos. No olvide que estamos estudiando el pasaje de 1 Corintios y la iglesia tiene un problema muy serio. No son iglesia y se están reuniendo y están dando mal testimonio, hay egoísmo en su corazón, y por eso Pablo les va a recordar en qué consiste la Santa Cena. Así que nosotros podemos ver los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino. Y lo que Pablo va a hacer con esta iglesia que está algo desorganizada, que están haciendo cosas que no son debidas, es recordarles el propósito original por el cual la iglesia de Cristo Jesús se reúne. Y yo quiero mostrarle 3 momentos en la Santa Cena. 3 momentos que nosotros como iglesia tenemos que recordar. 3 momentos que Pablo esperaba que la iglesia en Corinto recordara. Y uno de esos momentos es el recordatorio del pasado. ¿Qué quiero decir con el recordatorio del pasado? Recordar la agónica muerte de Cristo Jesús. Por eso Pablo les está diciendo y recordando el sacrificio que hizo Cristo por todos nosotros. Y mis hermanos, nosotros no podemos tener como menos la mesa del Señor. Nosotros tenemos que tener conciencia que Cristo Jesús
fue golpeado, fue crucificado, fue insultado. Y ¿saben una cosa? Murió desnudo delante de los ojos de miles de personas, porque a través de su muerte daba gloria y honor al Padre y daba el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros olvidamos eso y no le recordamos estas palabras a nuestros hijos y no le decimos a nuestros hijos: mire, hijo, el testimonio más grande que yo te puedo dar es que Cristo Jesús murió por mis pecados. Yo era un vil pecador que estaba perdido y Cristo en la cruz del Calvario dio su vida por mí. Por eso es un recordatorio del pasado. Y uno de los textos que a mí me encanta leer y recordar en la Santa Cena es Isaías 53, versículo del 3, dice, hablando de Jesús y su obra en la cruz del Calvario: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso uno de los símbolos de la cena del Señor es recordar que Cristo Jesús dio su vida, su cuerpo golpeado, para que usted y yo fuéramos perdonados. Lo segundo que Pablo está haciendo con la iglesia en Corinto no solamente es recordándoles el pasado, la obra de Cristo, sino que Pablo les va a recordar el presente. Así que la cena del Señor nos recuerda la muerte de Cristo, pero también nos recuerda nuestro presente. Familia, Jesús murió por nuestros pecados. Y cuando usted y yo colocamos nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros somos perdonados. Y yo quiero hablarle directamente a las personas que luchan con su pasado. Algunas personas a veces no creen en la obra que Cristo ha hecho a favor. Porque a veces nosotros tenemos amigos o personas que nos recuerdan lo que nosotros éramos. ¿Usted le ha tocado? Personas que le dicen: ay, ¿y usted cómo era de mentiroso? Y algunas personas cargan un bulto pensando que todavía son mentirosos. En mi caso muchos me decían: ay, claro, que usted como es de borracho, como era de borracho. Era. Pero ¿saben qué es aún más triste? Que nosotros como iglesia a veces acusamos a muchos hermanos y le decimos a la gente: ay, usted no va a cambiar. Mire, si ese es tu caso y tú luchas con tu pasado, déjame recordarte tu identidad en Cristo Jesús. Tú eres perdonado, tú eres justificado, tú eres llamado hija, hijo de Dios. Tú vas a ir al reino de los cielos. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Nosotros, cuando recordamos la Santa Cena, estamos recordando que somos nuevas criaturas. Así que si en alguna ocasión alguien te quiere recordar tu pasado, tú simplemente tienes que recordar que Cristo Jesús en aquella cruz estaba ganando tu salvación, dando gloria al Padre. Por eso tú no eres lo que eras antes, ahora eres un hijo, una hija de Dios. Y eso nos recuerda la Santa Cena. Cristo vive y vive eternamente, mis hermanos. Pero lo tercero que Pablo está haciendo con los corintios, no olvide, hay desmanes en esta iglesia,
Pablo les está recordando para qué nos reunimos. Nos reunimos porque Cristo dio su vida por nosotros. Nos reunimos porque somos la iglesia, nuestro presente, hijos de Dios. Pero Pablo, y me encanta esto, en el versículo 26, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte de Jesús. O sea, nosotros a través de la Santa Cena recordamos nuestro futuro. Y familia, yo no sé si estás pasando por enfermedad, por dolor, por cosas que te han hecho, pero una clara cosmovisión del Evangelio y de la obra de Cristo que nos recuerda la Santa Cena es que tú y yo tenemos un futuro, y ese futuro es con Cristo Jesús. Mire, usted y yo algún día vamos a cerrar los ojos a este mundo y los vamos a abrir en el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos una esperanza. Cuando nosotros vemos el pan y el vino, nosotros podemos decir: Señor, gracias, porque Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 14, versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Voy a irme por un tiempo, pero volveré. Voy a preparar estas moradas porque yo quiero estar con todos ustedes. Así que cuando tú y yo tenemos delante de nosotros la Santa Cena, no olvide, recordamos la obra de Cristo a favor nuestro. No olvide, tenemos un presente y le pertenecemos a Cristo. Y no olvide, tenemos un futuro, estar con Cristo el resto de la eternidad. Eso representa la Santa Cena. Pero Pablo va a terminar diciéndole a la iglesia en Corinto que cuando vayan a participar de la Santa Cena deben hacer un autoexamen. Y permítame leérselo del versículo 27. Dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, ¿será qué? Culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si se nos juzga, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y mis hermanos, nosotros como iglesia, yo creo que usted puede saberlo cada vez que celebramos la Santa Cena, no lo hacemos a la ligera. Nosotros nos tomamos un tiempo de oración, de recordar los elementos de la Santa Cena, porque la invitación que está haciendo el apóstol es: examina tu corazón. Y entre examinar el corazón, nosotros tenemos que responder a preguntas como: ¿cómo está mi relación con los hermanos de la iglesia? Nosotros tenemos que responder a preguntas como: ¿cómo está mi testimonio ante la gente de afuera? Por eso nosotros no podemos correr a tomar la Santa Cena, sino que al contrario, tú y yo tenemos que tomar tiempo para reflexionar sobre la obra que hizo Cristo, sobre mi presente y sobre mi futuro. Así que, ¿qué hemos aprendido hasta este momento? Recuerde, Dios ha pedido a su pueblo que le recordemos a través de símbolos. En el Antiguo Testamento fue la Pascua. En el Nuevo Testamento tenemos el pan y el vino que nos recuerdan la muerte y resurrección de Cristo Jesús. No olvide, nosotros podemos estar en la iglesia y no ser de la iglesia, porque tenemos rencores contra los hermanos y quizás no somos de testimonio, o la gente no puede decir: tú eres un verdadero creyente. Pero recuerda que cuando tenemos el pan y el vino, nosotros recordamos que Cristo Jesús fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Recuerda que tú tienes un presente, eres un hijo y una hija de Dios. Pero recuerda que todos aquí tenemos un futuro, y es estar en la eternidad con nuestro buen Dios
que dio su vida por nosotros. Un tercer punto, y es una pregunta que nos hacen mucho a los pastores, y esa pregunta es: ¿quiénes toman la Santa Cena? Mis hermanos, si nosotros pensáramos en el sermón de hace 8 días, donde yo explicaba que conversión y bautismo van ¿de qué? De la mano. Nosotros podemos decir que la Santa Cena la toman los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos son aquellas personas que han profesado una fe en Cristo, que han dicho: Jesús es mi Señor y mi Salvador, y han ido a bautizarse como testimonio de su fe. Así que la Santa Cena, si habláramos de requisitos, diríamos: uno, que es una persona que se ha convertido al Señor, ha reconocido sus pecados y ha dicho: Cristo es mi Señor y Salvador, a Él seguiré. Como acto seguido, esa persona ha entendido que una de las instrucciones que Jesús ha dado es que debemos bautizarnos. Así que, número 1, convertido. Número 2, que esté bautizado y hacer un autoexamen, como lo dice el apóstol Pablo. Voy a citar las palabras del pastor Miguel Núñez, hablando acerca de por qué una persona debe estar bautizada antes de tomar la Santa Cena. Él dice, y va a aparecer en pantalla: si la cena del Señor es para verdaderos discípulos y la vida del discípulo está inherentemente relacionada al bautismo, conversión, bautismo, entonces la conclusión natural es que aquellos que participan de la cena del Señor deben ser bautizados. Mis hermanos, mi ánimo en este momento es para aquellas personas que son de Cristo, pero que todavía no han dado este paso de obediencia. Recuerda, nosotros hoy iniciamos el curso de bautismo y anhelamos reunirnos cada primer domingo del mes y celebrar juntos la Santa Cena. Pero si no lo has hecho, no te has bautizado, yo te animo, hermano o hermana, que tú vayas al punto de información, que te inscribas y que tú puedas obedecer lo que el Señor ha mandado a su iglesia. Y finalicemos con algunas conclusiones de nuestro estudio. La primera conclusión, número 1, la Santa Cena, hermanos, es un poderoso recordatorio de nuestro perdón. Estamos viendo algo que representa lo que Jesús hizo por todos nosotros. Así que cuando tú veas los elementos del pan y del vino, esto es un poderoso recordatorio que nos dice que Cristo Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. Pero 2, la Santa Cena es una oportunidad para el autoexamen. Pablo nos dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. La cena es un buen momento para reflexionar sobre nuestra vida cristiana. Tercero, la Santa Cena es un recordatorio de la naturaleza pasajera en este mundo. Nuestra esperanza es futura. Nosotros estaremos con Cristo Jesús porque Él volverá por su iglesia. Cuarto, la Santa Cena es una oportunidad para reflexionar, y escúcheme bien esto, sobre nuestras relaciones en la iglesia. Hermano, si tienes problemas con alguien de la comunidad, yo te invito a que tú puedas ir, pedir perdón o recibir el perdón de este hermano. Pero no solamente lo dejemos en la iglesia. Si tú has tenido problemas con compañeros de trabajo, con gente en tu hogar, tu esposo, tus hijos, cuando tú veas la Santa Cena, recuerda cómo están tus relaciones con los demás. Y quinto, y en eso quiero ser muy enfático, la Santa Cena es una advertencia de juicio para aquellos que no participan. ¿Por qué? Porque, familia, lo que podría ser para nosotros el recordar la obra de Cristo a nuestro favor, para otros que no quieren recibir el perdón de Cristo, escúchame bien, ver la Santa Cena es un recordatorio que vas camino al infierno. Ven a Cristo, reconoce tu bancarrota delante de Jesús y entrégale tu vida en obediencia, y recuerda que Jesús pagó por todos
tus pecados. Y quinto, aplicaciones de nuestro sermón. Yo quisiera que esta semana ustedes en sus grupos, aún en su casa, puedan conversar sobre estas tres preguntas. ¿Qué cosas simbolizadas por la Santa Cena, la Cena del Señor, has recibido un nuevo énfasis en tu pensamiento? ¿Qué cosas tú puedes decir hoy? Hoy Dios me recordó esto de la Santa Cena. Otra pregunta, ¿te sientes más deseoso de participar en la Cena del Señor? Mis hermanos, dentro de 8 días usted va a encontrar 4 puntos en este lugar, donde la iglesia, los que hemos dicho sí a Cristo, vamos a celebrar lo que el Cordero de Dios hizo a nuestro favor. Pero tercero, y piense muy bien esta pregunta, familia, ¿hay alguna relación personal arruinada que usted deba mejorar antes de venir otra vez a la Santa Cena? Y que el Espíritu de Dios nos muestre si quizás hemos herido personas, hemos ofendido o nos han ofendido y no queremos perdonar. Recuerda, si Cristo te perdonó a ti todo, ¿por qué no es capaz de perdonar? Le invito, incline su rostro y meditemos. Y como siempre, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué te habló el Señor?